En este video hablaremos que todo estado de una cadena de Markov puede clasificarse como recurrente o transitorio. Supongamos que I es un estado cualquiera de una cadena de Markov. Entonces decimos que I es recurrente si la probabilidad de que xn igual a I dado x0 igual a I es igual a 1 para alguna n mayor o igual a 1. Y que I es transitorio si la probabilidad de que xn igual a I dado que x0 es igual a I es menor a 1 para alguna n mayor o igual a 1. Es decir, un estado es recurrente si la cadena es capaz de regresar a ese estado con probabilidad 1, y cuando eso ocurre en algún momento finito por la propiedad de Markov, se puede regresar al estado con probabilidad 1. En cambio, se le llama transitorio si existe alguna probabilidad positiva de que la cadena ya no regrese nunca a ese estado. A continuación, tenemos el primer criterio de recurrencia y transitoriedad. Pero primero recordemos que f(i) de i denota la suma de las probabilidades de primeras visitas f(i) n, desde n hasta infinito. Recordemos también que f(i) n es la probabilidad de que partiendo del estado i, la cadena regresa al estado i en el paso n. Entonces f(i) sin argumento es la probabilidad de un eventual regreso al estado n. Ahora sí podemos denunciar que el estado i es recurrente si y solo si la probabilidad de un eventual regreso al estado i es seguro. Es decir, f(i) es 1, y el estado i es transitorio si y solo si la probabilidad de f(i) es estrictamente menor a 1. De este modo podemos decir que el valor de la probabilidad de f(i) determina la recurrencia o transitoriedad del estado i. Aquí tenemos un segundo criterio. El estado i es recurrente si y solo si la suma de las probabilidades de transición de i a i en n pasos para n igual a 1 hasta infinito es infinita. Y el estado i es transitorio si y solo si la suma ya mencionada es finita. A continuación tenemos unos ejemplos. Consideremos la cadena de Markov de dos estados, donde las probabilidades A y B son estrictamente positivas y estrictamente menores a 1. Nos preguntamos, ¿es el estado 0 un estado recurrente o transitorio? Para responder esta pregunta utilizaremos el criterio de probabilidades de primeras visitas. Tenemos primero que la probabilidad de pasar de 0 a 0 por primera vez en un paso es igual a 1 menos a, y para dos o más pasos tenemos que f de 0 de 0 en n pasos es igual a lo siguiente. A partir de 0 vamos a 1, que eso es a. En 1 damos n menos 2 vueltas, que eso es 1 menos b, a la n menos 2, y después regresamos a 0, que es b. Por lo tanto, podemos ahora calcular la probabilidad de un eventual regreso al estado 0 como la suma desde 1 hasta infinito de f00 en n. El primer sumando es 1 menos a, y luego tenemos la suma a partir de 2 hasta infinito de este término a. 1 menos b a la n menos 2 por b, y esto se puede escribir como 1 menos a más a por b por la suma. Aquí haremos un cambio de variable, vamos a llamar a m igual a n menos 2. Así que la suma se puede escribir como m igual a 0 hasta infinito de 1 menos b a la n. Esto es igual a 1 menos a más a por b por el valor de esta suma geométrica, que es 1 entre b. Entonces, esto se reduce a 1 menos a más a, que es 1, por lo tanto, el estado 0 es recurrente. Análogamente, se demuestra que el 1 es un estado recurrente. Entonces podemos decir que la cadena de Markov de dos estados bajo las condiciones señaladas tiene sus dos estados recurrentes. Para un segundo ejemplo, tenemos la cadena de Markov de racha de éxitos, cuyo diagrama de transición se muestra aquí. Nuevamente nos preguntamos, ¿es 0 un estado recurrente? Utilizaremos otra vez el criterio de probabilidades de las primeras visitas. Tenemos primero que la probabilidad de regresar al estado 0 por primera vez en un paso es q, y para n mayor o igual a 2, f00 en n es igual a la probabilidad n-1 éxitos, esto es p a la n-1, y luego un fracaso, esto es q. Por lo tanto, tenemos que la probabilidad f00 es, recordando la definición, la suma de f00n para n desde 1 hasta infinito. Separemos nuevamente el primer sumando. Entonces esto es igual a q, más la suma a partir de 2 hasta infinito de esta expresión, p a la n-1 por q. Esto se puede escribir como q más q por la suma desde m igual a 1 hasta infinito de p a la m.
m es igual a n menos 1. Es un cambio de variable como en el problema anterior. Esto es igual a q más q, que multiplica esta suma, cuyo valor es p entre 1 menos p, y como 1 menos p es q, esto se reduce a q más p, que esto es 1, por lo tanto 0 es un estado recurrente. ¿Qué ocurre con los demás estados de esta cadena? ¿Son o no también recurrentes? La respuesta es sí. Y esto es porque están en una misma clase de comunicación. Más adelante demostraremos que los estados en una misma clase de comunicación son todos recurrentes o todos transitorios. Consideremos un último ejemplo. Es una cadena de Markov de 4 estados, con estas probabilidades de transición. Las clases de comunicación son las siguientes: la clase del estado 0, la clase del estado 3 y la clase de comunicación que cuenta con el estado 1 y 2. Nos interesa determinar la recurrencia o transitoriedad de cada uno de los estados. Tenemos primero el estado 0 y apliquemos el criterio de las probabilidades de transición. Tenemos que la suma para n desde 1 hasta infinito de P0, 0n es igual a la suma de la constante 1, porque de 0 solo se puede pasar a 0. Y esta suma es infinita, por lo tanto el estado 0 es recurrente. Tomemos ahora el estado 1. Aquí conviene utilizar el criterio de las probabilidades de las primeras visitas. Tenemos que f1,1 es por definición la suma para n de 1 hasta infinito de f1,1 de n. Esta probabilidad de primera visita en el paso n, f1,1 se puede calcular de la siguiente manera. Pero para esto primero observemos que f1,1 en un paso es 0, por lo tanto la suma empieza en 2, y esta probabilidad es 1 medio la probabilidad de pasar a 2. 1 medio a la n-2, dar n-2 vueltas en el estado 2, y luego pasar a 1, que es 1 medio. Esto se reduce en la suma para n desde 2 hasta infinito, de 1 medio a la n. Esta suma geométrica es 1 medio al cuadrado entre 1 menos 1 medio. Esto se reduce a 1 medio, que es estrictamente menor a 1, por lo tanto el estado 1 es transitorio. Veamos ahora el estado 2. Puesto que los estados 1 y 2 están en la misma clase de comunicación, y siendo 1 transitorio, 2 también lo será, y esto porque la recurrencia y transitoriedad son propiedades de clase. En el estado 3 usaremos las probabilidades de transición. Tenemos que la suma para n desde 1 hasta infinito de P3 en n pasos es igual a 0, puesto que todas estas se anulan siendo esto finito. Concluimos que el estado 3 es transitorio. Para mi punto de vista es fácil distinguir cuando es recurrente y cuando es transitorio, simplemente con las definiciones de ambos conceptos. Recurrente significa que ocurre o aparece con cierta frecuencia, en este caso más de una vez. El concepto de transitorio dice que tiene una duración limitada, en este caso sería que solo ocurre una vez. Con esto concluimos este tema, espero les haya gustado.